En esta mañana de viernes volvemos con nuestro espacio A Tu Salud, con nuestra compañera, amiga y colaboradora María Ángeles Álvarez Soriano, que nos propone un tema hoy creemos interesante con un experto en salud pública y prevención del suicidio, que es Jean-Carles March, y con él y con nuestra colaboradora vamos a hablar de la salud, siempre hablando en futuro, de vida y también todas aquellas cuestiones que tenemos que mejorar y dónde vamos en materia de salud. Así que doy paso ya a mi amiga y colaboradora María Ángeles, bienvenida, como siempre, encantada de tenerte. Buenos días. Vamos a presentar hoy, además, tenemos el honor de tener a Jean-Carles. Has sido muchas veces las que me has dicho quiero traerlo aquí a la emisora, así que te felicito porque lo has conseguido en un momento además que está en su gira con su libro, Más de 11 vidas. Y tenemos un experto de gran calado, que además lo recordamos muchos de nosotros porque se hizo muy famoso en la época de la pandemia, como un experto en aquella pandemia que nos dejó en casa, y con él a través de los televisores podíamos ir sabiendo un poquito cómo iba funcionando todo y cómo teníamos que cuidarnos. Así que, María Ángeles, si quieres, te paso a tu amigo y experto Jean-Carles. Es verdad, muchas gracias, Beatriz, pero es verdad que aparte de que nos fuimos conociendo, porque yo estuve en la escuela y él fue mi profesor en muchas de las áreas que él realiza, y la verdad que conocerlo siempre ha sido un lujo y bueno, yo ya casi pensaba, bueno, como él dice, quien la sigue la consigue, así es que ahí he estado yo en la brecha hasta que he conseguido que venga. Muchas gracias por estar aquí hoy. Muchas gracias a ti por invitarme, nos faltaría. Un placer estar aquí. Yo quisiera, porque como el tiempo nos apremia, yo quisiera evidentemente sacarte todo el jugo de tu intelecto y de todo ese recorrido que evidentemente has ido haciendo a lo largo de todos estos años. A mí, aparte de que evidentemente eres un experto en salud pública y que evidentemente, como decía Beatriz, has hecho ese largo recorrido a nivel de todos los medios, de todos los lugares, de todos los países, hablando de ese momento tan crudo como fue la pandemia, pero yo creo que bueno, que eso lo vamos a saltar un poco porque yo creo que ese recorrido ya está bien. Hay un tema que a mí me preocupa mucho y sobre todo ahora en la lectura de tu libro es si realmente yo me preocuparía ahora y me gustaría que me lo dijeras, ¿cuál es realmente ahora la epidemia silenciosa que más nos preocupa? La epidemia silenciosa que más nos preocupa es la salud mental, sin duda alguna. La pandemia marcó mucho, puso encima de la mesa muchos de los problemas que tenemos en estos momentos de salud mental. El hecho de estar encerrado en casa durante días y días sin saber muy bien qué es lo que nos esperaba, qué es lo que haríamos, qué es lo que dejábamos de hacer, pues generó que mucha gente los problemas de salud mental le afectaran. La ansiedad, la incertidumbre, todos estos aspectos marcaron muchos momentos de mucha gente, ¿no? Y sin duda alguna eso ha hecho que durante estos últimos años hay un incremento muy importante de consultas de salud mental, hay muchos aspectos centrados en malestar emocional, muchas cuestiones ligadas a cómo me siento yo, cómo vivo yo el día a día, cómo soy capaz de seguir adelante, y eso es lo que está marcando esa epidemia silenciosa de la vida de cada uno de nosotras y nosotros. Es evidente que esto está marcado en otra epidemia, algo que ha aumentado mucho en los últimos 20 años, y es la cronicidad, las enfermedades crónicas. En estos momentos tenemos un problema en el sistema sanitario, es cómo afrontamos las enfermedades crónicas, cómo afrontamos las enfermedades cardiovasculares, la insuficiencia cardíaca, que va aumentando cada vez más, cómo afrontamos la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el asma, la diabetes, todas esas enfermedades que van cronificándose y van generando una población marcada por esas enfermedades crónicas que le marcan su calidad de vida y que dificultan tener un día a día mejor para cada uno de ellos. Pero no es volver a reincidir, ¿no? Porque tal vez, evidentemente, la persona que puede haber enfermedades en jóvenes y en mayores, ¿no? Pero, bien, como tú dices, evidentemente
tendrán que poner una solución a todas estas patologías crónicas. Pero a mí me sigue preocupando la salud mental. Quiero decirte que eso además es en personas que tienen un problema intrínseco, que tienen una revolución evidentemente mental y que no son capaces de atajarla, porque lo que hacen es abordar ese problema que tienen de una manera agresiva y en cambio no creen que tienen ese problema. Entonces, ¿cómo dirigir a estas personas o cómo decirles a estas personas que hay medios, aunque volvemos a lo mismo también? El sistema público tampoco tiene medios a nivel de médicos y de especialistas en salud mental, porque eso hay una lista a veces de más de un año de espera. Entonces, ¿qué pasa con todo eso? Es evidente que pasa una cuestión, y es que, en primer lugar, tenemos que ser conscientes de que todos los malestares que uno le pasan en la vida no los va a tratar el sistema sanitario. Imposible. El malestar que tenemos en estos momentos, el mal vivir, la sensación de esa sensación de angustia que te obsesiona, que te marca, que no sabes cómo salir de ella, hay algunas cuestiones que no las va a curar el sistema sanitario. Ni las va a curar, ni las va a acompañar, ni les va a dar el servicio adecuado. ¿Por qué? Porque el sistema sanitario, primero, tiene menos recursos de los que debería tener en salud mental, muchos menos. Decía que iban a poner más recursos en salud mental, han puesto muy pocos, y eso pone en cuestión de que cada uno de nosotros tenemos que aprender a mejorar nuestra salud mental. Tenemos que aprender, tiene que haber planes de bienestar emocional en los colegios, fundamental. Planes de bienestar emocional en los colegios, lugares donde los jóvenes y adolescentes puedan hablar de sus problemas, de sus sentimientos, de lo que les pasa, de esas sensaciones de que les obsesiona cuando tienen un examen y no llegan, cuando sus amigos dejan de hablarles, cuando pierden un novio o una novia, cuestiones de este tipo que obliga a tener planes de bienestar emocional en los colegios, con más orientadores, con menos alumnos por aula. Esa cuestión es un elemento fundamental, pero también es necesario que en las empresas, en las organizaciones, en las instituciones pongan en marcha también planes de bienestar emocional, porque yo recuerdo que en la Escuela Andaluza de Salud Pública, cuando yo era director, se suicidó una de las personas que trabajaban en la escuela, y ese suicidio, que no era por una cuestión laboral, de estrés laboral o de acoso laboral, ni mucho menos, era por una cuestión personal, individual de él, pero generó una problemática tan importante en todo el conjunto de la institución que lo abordamos, lo afrontamos, tratamos individualmente, abordamos grupalmente, pero ¿qué es lo que le faltaba a todo eso? Primero, saberlo detectar previamente, primera cuestión, y segundo, no hacer un abordaje individual en las personas que tienen un problema, sino un abordaje global donde la gente sienta que si tienes un problema tienes a alguien con el que hablar. Puedes acercarte a alguien con el que obtener una ayuda, un apoyo, una solución. Esto por una parte. Y luego los servicios sanitarios tienen que plantearse que, uno, tiene que haber más psicólogos en el sistema sanitario, sin duda alguna. ¿Quién se paga un psicólogo? ¿Quién tiene dinero? ¿Quién no tiene dinero? Pues no se paga un psicólogo, por tanto, acarrea su problema. Y eso es algo que hay que solucionar. Además, las consultas de psiquiatría son muy difícil el acceso a ellas. Tú lo decías antes. Tiempo, un año como mínimo para poder acceder a ellos. Todo eso nos hace que los problemas de salud mental aumenten en una sociedad donde la pandemia marcó esa problemática de la salud mental y que el sistema sanitario, el sistema social y la sociedad en general no ha sabido abordar. Giancarla, ¿también crees que la vida que estamos teniendo, estamos construyendo, está forjando una serie de personas que no son capaces de seguir esa presión y esa aceleración que tenemos de vida? ¿Esto está marcando también de alguna manera la salud mental? No solamente la pandemia, sino la sociedad en la que vivimos, ¿no? Falta de vivienda, empleos precarios, en fin. Totalmente. Es decir, los problemas de salud mental son multifactoriales, no van ligados a temas
del entorno en el cual vivimos, en cómo vivimos, en las problemáticas del trabajo, de la vida, del estrés, de la presión, de tengo que estar más delgado, tengo que, y esas cuestiones generan que la gente viva con ansiedad muchos de los problemas que normalmente pasaban alrededor nuestro y nosotros intentábamos arreglarlos como podíamos, ¿no? En estos momentos la situación es que el entorno nos marca la vida, y ese entorno que nos marca la vida puede llevar a gente a tener esa problemática de malestares emocionales de los cuales no sabe salir. Y ese es el gran problema, ¿no? La solución, yo por eso decía, tenemos que aprender individualmente a poder entender qué podemos hacer cuando yo tengo una tristeza, una sensación de que todo el cuerpo me corroe, donde no soy capaz de hacer nada, donde el día a día me gana, donde... Estas cuestiones tenemos que aprenderlas. Y luego, al mismo tiempo, tiene que haber los servicios adecuados para poder darnos apoyo y ayuda cuando levantamos la mano y necesitamos a alguien profesional que esté a nuestro lado y que permita salir de ese pozo. Pero siguiendo un poco al hilo de ella, la tecnología, los medios tecnológicos, todo el día, las redes... Un estrés más. Yo siempre digo una cosa, las redes sociales, tal como las utilizamos normalmente, tienen un efecto de ansiedad, estrés muy importante. Uh-huh. También hay que decir otra cosa, y es que las redes sociales pueden ser un elemento de apoyo y ayuda a gente que tiene una situación de soledad, de que no encuentra a nadie, de que ha perdido los amigos, de que nadie me hace caso. También encuentra esas cuestiones, ¿no? Yo he encontrado mucha gente en el entorno yo trabajo con pacientes con enfermedades crónicas, donde pacientes han encontrado otros pacientes que tienen algo parecido a lo que ellos tienen y les ha ayudado a salir de a veces un pozo donde no veo solución. Tiene la cara A y la cara B, ¿no? Tiene cara A y cara B. El problema es que la cara mala de las redes sociales nos está marcando el día a día. ¿Por qué? Porque este teléfono que llevamos todos y cada uno de nosotros nos ha cambiado la vida. Todo el mundo está en un bar y tiene mirando el móvil. Marca demasiado la vida y, por tanto, marcando la vida, aumenta el estrés, la tensión, la angustia de que si no tengo el móvil al lado no sé qué vivir, no sé cómo vivir. Y son cuestiones que también hay que tener en cuenta. La vida ha cambiado, es evidente. El móvil es una cuestión que lo marca, el estrés, el entorno nos ha cambiado y tenemos que aprender a mejorar nuestra manera de vivir teniendo esos elementos contextuales que nos marcan. La comunicación es importantísima. ¿Se está perdiendo? La comunicación tú a tú se está perdiendo. Es evidente. Es evidente que los móviles han marcado mucho la vida. La respuesta es ¿cómo es? Un emoticono. Los emoticonos es la respuesta a muchas de las cuestiones. Es verdad. Yo flipo, Yo flipo porque yo estoy ahora con los jóvenes y da igual, mayores. O sea, tú quieres hablar con una persona y esa persona lo que te hace es un dedo, un no sé qué, y yo, en serio, y una cara. Y yo hay un emoticono que me da igual, que le tengo una manía terrible, uno que tiene unos ojitos así y la lengua así, que yo digo, este individuo, ¿qué pinta aquí, no? Entonces es verdad, o sea, la conversación, y tú quieres hablar por teléfono, la gente no te coge el teléfono, ya no te contesta por teléfono y evidentemente te escribe. Y se puede pasar una hora escribiéndote y al final tú dices, ¿pero qué me está diciendo? Cuando a lo mejor de vis a vis podía haber sido 2 minutos y solucionar. Las personas en este momento no quieren comunicación. Y sin duda alguna, yo añadiría más. La gente escribe o hace audios de móvil, no habla por teléfono. Es decir, que ha disminuido las horas de hablar por teléfono, que es una manera de comunicarse como otra, ¿no? Una comunicación mejor es estar frente a frente, poder hablarnos, poder mirarnos, poder saber qué pensamos, cómo reaccionamos, nuestras caras, nuestros gestos ante lo que nos dicen. Es evidente que eso es la comunicación fundamental, pero también se ha perdido mucho el teléfono como aspecto de comunicación. Y en todo eso, ¿qué es lo que perdemos principalmente? La escucha. Lo que se ha perdido no se ha perdido de forma muy importante
que la gente se sienta escuchada. La soledad que marca a mucha gente mayor, la soledad no deseada de mucha gente mayor, es un aspecto que está generando problemas muy importantes de depresión, y ligado a la depresión, de suicidios, que marcan mucho la vida de personas a partir de los 55 años. Mucho, y por tanto, a tener en cuenta. Pero, dicho eso, las historias todo eso necesita un cambio de chip. Necesitamos cambiar los valores que nos marca nuestra sociedad. Necesitamos cambiar la manera en que nos relacionamos. Necesitamos ayudarnos más, escucharnos más, sentirnos más, tocarnos más. Tenemos que estar presentes. La clave de yo necesito estar al lado de alguien y que lo sienta que está allí, que yo sienta que le puedo pedir un favor, le puedo contar un problema y que me va a escuchar. Esa es la realidad que se va perdiendo en una sociedad cada vez más individualista y que difícilmente encontramos espacio para poder juntarnos a hablar, conversar y escuchar. Vamos a hablar del libro de Giancarla, ¿verdad? Sí, que además es súper interesante porque él cuenta evidentemente ese relato de vida real donde evidentemente las personas van marcando ese suicidio dentro de todo eso. Más de 11 vidas, ¿de dónde viene ese título? Y cuéntanos cómo surgió la idea. Lo he contado un poco. He contado que una persona de mi institución, cuando yo era director de la escuela, se suicidó y eso me marcó. Yo era un tema que siempre me había interesado. Yo estudiaba medicina y decía, ostras, el tema del suicidio. Yo estuve en Barcelona y, ostras, ¿qué pasa aquí, no? ¿Por qué los suicidios de alguien que se ha tirado al metro, no? Todas esas cuestiones siempre me habían interesado, ¿no? Pero lo del año 2017 me marcó. Una persona se suicida en la escuela y cómo abordamos esa historia del suicidio, cómo ayudamos a cada persona que tiene un problema, cómo trabajamos con las personas que trabajaban más cercano a la persona que se suicidó, cómo ayudamos a su familia, cómo le hicimos un homenaje en un entorno donde gente me decía, ¿cómo vas a homenajear a alguien que se ha suicidado? Pues trabajando eso nos ayudó a todos a superarlo, a mejorar nuestra salida de una situación tan difícil como es un tema suicidio. tabú. ¿Sigue siendo un tema tabú? Sigue siendo un tema tabú. Tú fíjate, la portada del libro es muy bonita, es un iceberg, donde la parte de arriba, que está por encima de la línea de flotación, diríamos, es lo que vemos del suicidio, los casos que nos cuentan que alguien se ha suicidado, pero debajo hay muchos problemas, ¿no? Y la gente, me decía mi editor, que miraba el libro y decía, ostras, qué portada más bonita, ¿no? En la portada nadie habla de suicidio, prólogo de Miguel Guerrero Díaz, epílogo de Piedad Bonet y Pablo Coca, el dibujo y el título Más de 11 vidas. Pero giraba la página y salía una frase de Piedad Bonet y una frase de Miguel Guerrero, un psicólogo y una poeta, ¿no? Y, ostras, frente al suicidio, lo volvían a dejar en la mesa. Por tanto, eso significa que marca mucho aún la palabra suicidio. Hay un estigma muy grande. La gente que algún familiar se ha suicidado siente culpa, siente vergüenza, no quiere hablar de ello. Hay gente, yo he hablado con mucha gente, no solo las que están aquí, sino sigo hablando con gente. Es un ensayo, ¿verdad? Son conversaciones. Son conversaciones con 20 personas, son conversaciones con 25 profesionales, con 20 personas que algún familiar se ha suicidado, o con 3 personas en concreto que se intentaron suicidar, ¿vale? Y que lo cuentan, y luego algún texto de reflexión alrededor de ello. Esto es el libro, ¿no? Pero el libro, el centro del libro son las 20 conversaciones con supervivientes de suicidio, madres y padres de algún joven que se suicidó, hermanos de personas que se suicidaron, mujer de personas que se suicidaron, hijos de personas que se suicidaron, y esa historia te cuentan lo duro que es para cada uno de ellos
la vivencia de un suicidio. Hay una radiografía muy amplia entonces, ¿no? En el libro. Hay casos muy diversos, ¿no? Hay, por ejemplo, la primera persona que montó una asociación de supervivientes de suicidio, Cecilia Borràs, cuenta la muerte de su hijo Miguel. Y su hijo Miguel, y dice ella, ¿qué más duro es que un hijo tuyo se suicide? Fíjate, ¿y cómo le afectó? Ella fue la primera que montó, ¿no? Una historia de... Dice, antes nunca nadie, los medios nunca venían a hablar de suicidio porque tenían miedo. Y yo cuando monté esta primera asociación de supervivientes, ostras, vi la sala llena, ostras, ¿qué pasa aquí, no? Qué interesante, ¿no? Pero dice, lo duro que fue para ella hacer la cama de su hijo. Hacer la cama. Dice, ¿y si vuelve? Fíjate, si vuelve, sabía ella que había muerto, ¿no? Pero pensaba, ¿y si vuelve? Y esta historia de la huella que deja en la casa de uno la muerte de un hijo, de un hermano, ¿no? Hay otro, Alberto Gómez, que escribió un libro que se llama Contra el silencio. 20 años estuvo para hablar del suicidio, 20 años con las cuales no podía hablar con sus padres, porque sus padres no aceptaban que su hijo se hubiera suicidado, ¿no? Y decía él, ¿y qué hacemos con las fotografías de mi hermano? ¿Y con la ropa? Es decir, son huellas que marcan la habitación. ¿Y qué hago con ello? Y el por qué, ¿no? Y el por qué. ¿Preguntarse el por qué también? Los porqués marcan, ¿no? ¿Cuántas preguntas se hacen las personas? ¿Y si hubiera hecho? ¿Y si le hubiera llamado? ¿Y si me hubiera ido con él? Los ISIS marcan muchísimo. De hecho, Cecilia Borràs decía, pasé a plantearme por qué se ha suicidado, a plantearme para qué tengo que hacer algo para los otros. Y por eso este libro tiene la dureza de las historias, pero tiene un elemento de esperanza. Esperanza. Hay esperanza después de un suicidio. Tú fíjate, cuando una persona que ha vivido un suicidio de cerca tiene riesgo de suicidarse, tiene un mayor riesgo de suicidarse por el hecho de haber vivido un suicidio. Pero en este caso, la mayoría de las personas que yo he entrevistado están trabajando para ayudar a otras personas a superarlo, a acompañarles, a superar el duelo, a hablar del duelo, a escucharles, ¿no? Este es un libro, por eso yo antes hablaba de la importancia de la escucha. Este es un libro basado en la escucha. Yo abro mi ordenador, porque son conversaciones a distancia, durante 35, 40, 45 minutos, algunas he hecho varias entrevistas, y lo que he hecho ha sido hablar y yo escuchar, sin juzgar. ¿Qué es lo que nos hacemos? ¿Qué es lo que nos pierde la historia del suicidio? Juzgamos a la gente. Les juzgamos y, por tanto, cuando juzgamos a la gente, ¿qué hace la gente? No nos cuenta. Si tú le dices a alguien que tiene pensamientos o ideas suicidas, no digas tonterías, esto es una chorrada, ¿qué te va a pasar a ti? Cuando hacemos eso, estamos juzgando el comportamiento, las ideas que a alguien le pasa por la cabeza. Y cuando pasa eso, estamos dificultando que la gente nos cuente. Y si no nos lo cuenta, al final, si no encuentra a nadie con el cual hablar, al final puede tomar más fácilmente la decisión de, en esta vida no tengo nada que hacer, muero tomo ese camino, esa decisión fulminante, individual, por aspectos sociales, muchos de ellos, y me lleva a la muerte. Ha habido una frase que has dicho que me la he anotado y viene al caso, ¿no? Que te da esperanza. A veces, evidentemente, tú escuchas a las personas lo que te cuentan, pero a veces también les dices tu opinión, entre comillas, no sin juzgar, sino a lo mejor para mejorar o para que el camino sea más tranquilo o más cercano. Y entonces yo creo que a veces no es que no sepamos escuchar o no es que no sepamos hablar, sino que la comunicación, que era donde hemos empezado al principio, creo que cada vez estamos menos preparados para ellos. Pero en esa frase que yo te he dicho, ¿qué te da esperanza? Siendo un profesional como tú, que evidentemente has recorrido mucho camino y que has estado en muchos lugares,
¿qué le da esperanza a la sociedad en cuanto a nuestro sistema, en cuanto a esos, en un compendio, ¿no? En cuanto a esas personas de salud mental, a esas personas crónicas, a esas enfermeras de la UCI, a esas enfermeras de consulta, a todo ese... No, ante los malestares del mundo, en definitiva, ¿no? Nos queda muy poquito tiempo, así que vamos a dejar que le escuchamos en base a tu pregunta, si te parece. Fíjate, María Ángeles. Piedad Bonet, que antes comentabas tú, que la conocías, sí, porque que la leías y tal. se suicidó su hijo también. Su hijo dice, y dice una frase que dice, en su epílogo dice: frente al suicidio de un ser amado, tenemos dos opciones: entrar en un duelo patológico que genera que yo también piense en que mi solución es el suicidio, o entre en una depresión, una situación de problema de salud mental que me lleva a la autodestrucción, o reconstruirnos, porque hemos quedado rotos, dice ella. Implica también eso revisar nuestras creencias y darle sentido a la pérdida. Y eso es un poco lo que hace la gente que ha superado un suicidio. Hablar de suicidio es doloroso, genera incomprensión, nadie entiende por qué se ha suicidado, ¿no? Hay un estigma que lo rodea muy importante, hay un tabú en la cultura occidental brutal, ¿no? Hay mitos, hay sesgos, hay creencias erróneas, hay desinformación, pero es evidente que si no hablamos de un problema que existe, en estos momentos, en cuanto a datos, ¿cómo vamos? En España hay 3.846 personas que se han suicidado en el año 2024, 3.846. En el año 2022, 4.227. Hemos mejorado. Hay un plan nacional de suicidio en estos momentos que ha puesto en marcha el Gobierno de España. Hay planes autonómicos en algunos sitios que me gustaría saber qué hacen, porque parecen más planes en papel que planes en realidad, ¿no? Pero es evidente que hay cosas que hacen. Tengo que decir que 3 de cada 4 de los que se suicidan son hombres. 3 de cada 4 son hombres, lo digo para que tal, ¿no? Y es evidente que hay provincias en Andalucía, si me voy a Andalucía, hay que es Granada, Córdoba y Jaén, las provincias más de interior, tienen más número porcentualmente por población de tasa de suicidio que Huelva, Sevilla o Málaga, aunque Málaga tenga unos números absolutos más altos, pero comparativamente mucho menores a nivel por la población que tiene, ¿no? Eso nos viene a decir que podemos hacer cosas, sin duda. Toda la sociedad tiene que ser consciente del problema del suicidio. 4.000 personas, 3.000, ¿no? Lo de las 11 vidas es porque se decía que 11 personas mueren de suicidio cada día en España. 11 personas. 11 personas. ¿Eh? Afecta a más de 11, todas las personas claro ligadas sí. a ellas, ¿no? Y ante eso podemos hacerlo. Cada uno de nosotros somos un agente de prevención del suicidio. Y tiene que haber agentes de prevención del suicidio en las escuelas, en las empresas, en las organizaciones y con los amigos, con la familia, ayudando, escuchando, poniéndole los 5 sentidos, estando presente, que es una frase que me gusta a mí, estar presente al lado de alguien que te necesita. Pues aquí cerramos. Qué pena, porque de ahí para mucho tiempo, Giancarla, porque además es un lujo tenerte aquí y escucharte. Enhorabuena por ese trabajo, por ese libro, esperamos leerlo. Bueno, que vaya muy bien todo y te convocamos a otra, a otra que la radio. Bueno, y enhorabuena por estar pendiente del sistema, enhorabuena porque tienes una compañera que está ahí en la lucha constante de los derechos de las personas en salud, que eso también, María Ángeles, que mira, se llama igual que yo. Entonces yo creo que eso es importante, esa asociación que tenéis ambos en ayuda pro de un sistema en el que era valioso, y esperemos que eso que tú dices, ¿no? Que le damos esperanza para que pueda reconstruirse e ir hacia un camino mejor. Gracias. Gracias a vosotras.